¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Esa generalmente ha sido mi respuesta de que estoy bien los últimos 30 años. Y más los últimos 23. Ya no me gusta decir que soy víctima, pero pues en realidad eso soy. Soy una víctima. Aunque ahora me identifico más como una sobreviviente de la violencia vicaria. Yo pasé por violencia vicaria cuando ni siquiera se tenía el nombre, porque esto es algo que apenas salió del 2012 para acá. Me tocó ser violentada cuando a las mujeres que por alguna circunstancia eran separadas de sus hijos y los mantenía en custodia el papá, ya fuera legal o ilegalmente, pues entonces no teníamos ningún tipo de derecho. Y al contrario, lo primero que pasaba, como fue en mi caso, el estigma. Yo me enfrenté incluso a mi propia familia que pensaban que el que mis hijos estuvieran con ese señor era lo mejor que les podía pasar porque yo era casi incompetente para sacarlos adelante, para mantenerlos, para cuidarlos. Y entonces empiezas con ese estigma de, más que estigma, sino como murmuraciones, donde dicen que si ya no estás con tus hijos es que por algo será. Y ese dedito acusador es lo que mata. Porque la gente no se pone a pensar que estás pasando un momento muy difícil. Y sin embargo te juzgan como la peor persona del mundo. Porque no estuviste a la altura, porque no pudiste mantener a tus hijos contigo, porque el papá tenía suficientes razones para quitártelos. Y entonces no queda nada que hacer más que empezar a enconcharte. A mí eso fue lo que me pasó. Me empecé a aislar, me empecé a guardar ese sentimiento y ese resentimiento, también tengo que decirlo, en contra de mi familia, porque no entendía por qué me juzgaban de tal manera y no se estaban dando cuenta de lo que realmente me estaba doliendo las cosas. Esa separación fue mortal. Es muy difícil de explicar, que pasa por la mente, por el corazón, por el mismo cuerpo de una mujer que ya no tiene a sus hijos al lado. Y lejos de encontrar apoyo familiar, de amistades, de las instituciones, eh, te ves sola. Y la verdad es que todo el mundo te dice, échale ganas. Échale ganas. Dios sabe por qué haces las cosas, por qué pasaron las cosas o por qué están pasando las cosas. Y Dios tiene un propósito. No sé si a alguna de ustedes les ha pasado, pero a mí incluso me empecé a sentir resentida hasta con Dios. Porque Dios estaba permitiendo que yo, la mamá de esas criaturas, estuviera pasando por eso. Y entonces, ese échale ganas deja de tener sentido. Porque nadie te dice cómo. Y te ves en la necesidad de tener que luchar legalmente cuando tienes el corazón roto y no tienes ni para dónde hacerte, no tienes de qué sujetarte.